La cámara me indica y yo empiezo a hablar por... Bueno, ahí está. Bueno, en la clase anterior habíamos visto el concepto de derecho del trabajo, su estructura, los principios y las fuentes. Esta unidad primera, como está planteada en el programa y en la planificación que hemos compartido con ustedes en el aula virtual, vamos a abordar ahora el concepto de contrato de trabajo. Para estudiar el contrato de trabajo, nos tenemos que ubicar en el texto de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el cuerpo normativo que regula las relaciones de los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia en la República Argentina. La Ley de Contrato de Trabajo excluye expresamente de su ámbito de aplicación a los empleados de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, salvo que por un acto expreso de voluntad se los incluye en la ley o lo hacen a través de las convenciones colectivas. Tenemos un caso concreto de los trabajadores de AFIP que sí se rigen por la ley de contrato de trabajo. En general están excluidos, el principio es que ellos los comprende el derecho administrativo, tienen un estatuto del empleado público que es su cuerpo normativo, por lo tanto están excluidos de la ley de contrato de trabajo. ¿Quiénes más están excluidos de la ley de contrato de trabajo? Los trabajadores domésticos y los trabajadores agrarios. La razón por la cual están excluidos es que ellos poseen su propia legislación, sus propias normas que regulan esas actividades. Esto por la lógica de que hay actividades o hay estatutos que contemplan actividades especiales, no solamente, bueno, doméstico y agrario, también tenemos industria de la construcción, los periodistas encargados de las casas de rentas. En estos casos, la ley se aplica, la ley de contrato de trabajo se aplica supletoria o subsidiariamente, es decir, cuando la ley especial, que es el estatuto específico, no contempla alguna situación particular, se aplica supletoriamente la ley de contrato de trabajo. Esto es, ¿se acuerdan cuando veíamos la fuente? Bueno, es por aplicación de la fuente y por aplicación de los principios del derecho administrativo, que norma especial desplaza, deroga norma general y esta pasa a aplicarse en forma supletoria. Entonces, nosotros ya sabemos que el ámbito de aplicación de la ley de contrato de trabajo, excluidos a trabajadores de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, empleados domésticos, los trabajadores agrarios y todos los otros casos que les estoy mencionando, estamos hablando de, el contador me puede hablar con más propiedad, los empleados de comercio, que es una de las actividades más importantes que tenemos en la provincia, ¿no? Que cae dentro de la regulación de la ley, por supuesto que con la aclaración de que como norma especial, seguimos con la norma especial, desplaza la aplicación de norma general, ahí lo que se aplica en primer lugar es el convenio colectivo que regula esa actividad y supletoriamente la ley. Bien, para poder entender la figura del contrato de trabajo, tenemos que apelar nuevamente al artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Se acuerdan que lo mencionamos en la clase anterior y decíamos que para la ley de contrato de trabajo, ¿qué es el trabajo? El trabajo es toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. Es decir, que trabajo es actividad lícita, actividad dirigida y actividad remunerada. ¿Por qué necesitamos nosotros apelar al artículo 4? Porque para definir el concepto de contrato de trabajo, el contrato de trabajo tiene que definirse dentro del esquema que plantea el artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo. Así, tenemos, por ejemplo, el artículo 21, que es el que nos da la definición de contrato de trabajo, dice expresamente, habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física, esto es un buen dato, solamente habla de persona física, se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de esta
durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo mediante el pago de una remuneración. Ahora bien, vamos sacando, anotando ciertas cuestiones que nos plantea el artículo 21, que después la vamos a volver a retomar cuando veamos cuáles son los elementos esenciales. Habla de una persona física, que es la que se obliga a realizar esos actos, ejecutar las obras o prestar los servicios en favor de la otra y bajo su dependencia. Y ahí volvemos a retomar el concepto del artículo 4 de que trabajo, regulado por la Ley de Contrato de Trabajo, es actividad lícita, actividad dirigida, actividad remunerada. Igualmente lo voy a explicar un poquito más adelante para que quede bien claro cómo es el tema de las notas tipificantes que tiene nuestro contrato de trabajo. Luego dice el artículo, durante un periodo determinado o indeterminado del tiempo mediante el pago de una remuneración. Cuando el artículo 21 habla de un periodo determinado o indeterminado de tiempo, nos lleva inexorablemente a las modalidades del contrato de trabajo. Cuando se estudian las modalidades del contrato de trabajo en la próxima clase, ustedes van a ver cómo el tiempo incide en la clasificación de las modalidades. O sea, la variable tiempo hace que el contrato de trabajo tenga distintas modalidades. Nosotros lo estudiamos a las modalidades del contrato de trabajo en función de dos variables. El tiempo, y no les quiero adelantar porque si no estoy dando la clase de la semana que viene, pero la variable tiempo y la variable número de trabajadores que forman parte de ese contrato, porque hay dos tipos de contrato en función del tiempo y en función de los números de los trabajadores. Bien, ¿qué más tenemos en la ley de contrato de trabajo que nos va a ayudar a definir esta figura? Bien, ahí están los elementos tipificantes. Nosotros ya habíamos definido el derecho del trabajo como el conjunto de normas que tienen como eje de estudio una actividad productiva y creadora prestada por cuenta ajena y en condiciones o en relación de subordinación o de dependencia. Entonces volvemos a insistir con el concepto de la ajenidad. Al trabajador le resultan ajenos los medios de producción, también le resultan ajenas las utilidades y por supuesto que le tienen que resultar ajenas las pérdidas. Pero ¿qué otros elementos tipificantes tiene nuestro contrato de trabajo? Esta subordinación jurídica que yo le decía la clase anterior y la ratifico ahora, nosotros lo analizamos desde un triple punto de vista, un triple enfoque. La subordinación jurídica o esa relación de dependencia que existe entre trabajador-empleador, empleador-trabajador, que son los sujetos del contrato de trabajo, implica que, así como la ley le otorgó, lo llevo al escenario concreto, la ley le otorga al empleador un cúmulo de facultades para que pueda organizarse, dirigirse a la empresa, sancionarse a los trabajadores cuando no acatan las órdenes impartidas por el empresario, y la posibilidad, inclusive le otorga la posibilidad de producir modificaciones no esenciales en el contrato de trabajo. Está clarísima ahí la subordinación jurídica del trabajador. El trabajador, al insertarse en una empresa, al recibir una orden, tiene la obligación de cumplir con esa orden, porque si no puede ser pasible de una sanción, y esa sanción después va a significar también va a estar incorporada a su legajo y va a formar parte de la historia de ese trabajador. ¿Cómo vemos la subordinación técnica? Bueno, yo les decía, a mayor capacitación del trabajador, menor es la subordinación técnica. Por lo tanto, la subordinación técnica tiene que ver con esto, ¿no? Con la posibilidad que tiene, con la facultad que tiene el empleador de dar órdenes de cómo se va a organizar la empresa. Él tiene las facultades de organización y las facultades de dirección. Cuanto menor sea la capacitación de su trabajador, seguramente va a ser mayor la subordinación técnica. Él tendrá que decirle al trabajador cómo realizar la tarea, de qué manera, cómo quiere que haga el trabajo, para que ese trabajo se cumpla de la manera que él quiere. Y finalmente, volvemos a insistir con el tema de la subordinación económica,
que tiene que ver con este carácter que lo define el artículo 4, que el trabajo es actividad lícita, dirigida y remunerada. Por lo tanto, el trabajador presta su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración. Fíjense después en el artículo 115 de la Ley de Contrato de Trabajo, la ley dice, el trabajo no se presume gratuito. Por lo tanto, desde el momento que un trabajador se pone a disposición de un empleador, pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo, eso ya implica la obligación del empleador de remunerar ese trabajo. Luego tenemos las características principales que tiene nuestro contrato de trabajo. ¿Se acuerdan que cuando habíamos definido los caracteres del derecho del trabajo habíamos dicho que es un derecho especial porque tiene principios y normas que son propios y que salen del tronco común que es el derecho civil? Bueno, acá tomamos justamente de ese tronco común que es el derecho civil las características principales del contrato de trabajo. El contrato de trabajo es un contrato consensual. ¿Esto qué significa? Que se necesita el consentimiento de las partes para que se celebre el contrato de trabajo. Necesita inexorablemente el consentimiento de trabajador y empleador, y un poquito más adelante tengo la diapositiva, les voy a contar qué dice el consentimiento en la Ley de Contrato de Trabajo. El contrato de trabajo es un contrato de tracto sucesivo. Esto retomamos el principio de continuidad. Decíamos que el principio de continuidad nos lleva a hablar de la modalidad contractual que la Ley de Contrato de Trabajo abraza como principio general, que es el contrato de trabajo de tiempo indeterminado. Entonces, si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, la modalidad que abraza la Ley de Contrato de Trabajo, significa que nuestro contrato es de tracto sucesivo, no se agota en una sola prestación. El anhelo, la aspiración máxima del trabajador y de la ley es que una persona conserve su puesto de trabajo durante 30 años y reúna los requisitos de edad que el sistema previsional exige para obtener el beneficio de la jubilación. Nuestro contrato de trabajo es de carácter oneroso. Lo mencioné anteriormente, lo dice expresamente el artículo 115 de la Ley de Contrato de Trabajo. El trabajo no se presume gratuito. Nuestro contrato de trabajo es personal, es intuito persona, es personal e infungible, es decir, tiene que ser prestado por una persona física, que es el trabajador, y ese trabajador que es contratado, al empleador no le resulta lo mismo que vaya el trabajador que él contrató o vaya, si no puede, su primo, su amigo, su hermano. Es personal e infungible, es decir, insustituible. Es un contrato no formal, estamos hablando del contrato de trabajo de tiempo indeterminado, no requiere ninguna formalidad para su celebración. De hecho, la excepción de ese principio general, que es el contrato de trabajo de tiempo indeterminado, sí requieren de formalidades, que son las que mencionan el inciso A y B del artículo 90. Yo le voy tirando como pista para que ustedes sepan que eso es, en la próxima clase van a ver las modalidades. Es un contrato bilateral, eso significa que nacen derechos y obligaciones para ambas partes, contratantes, nacen derechos y obligaciones para trabajador y empleador. Es bilateral sinalagmático, lo que significa que esos derechos y obligaciones son concretos y determinados desde el momento mismo que se celebra el contrato de trabajo. Es un contrato conmutativo, las prestaciones son recíprocas. Nosotros vemos, cuando veamos los derechos y obligaciones de las partes, vemos que son como dos caras de una misma moneda los derechos y las obligaciones. A un derecho de un trabajador le sigue una obligación del empleador, como si los viéramos en espejo. A un derecho del empleador le sigue una obligación del trabajador. Y es un contrato típico, un contrato nominado. Se llama contrato de trabajo y tiene un régimen jurídico especial que es la Ley del Contrato de Trabajo.
Bien. Ahora, a continuación, después del artículo, en el artículo 22, la ley también nos va dando, tenemos como concepto muy importante el contrato de trabajo. El contrato de trabajo, que es el centro de imputación de todos los artículos que surgen de la ley de contrato de trabajo. Pero también tenemos que abordar el estudio de la relación de trabajo. La relación de trabajo, según el artículo 22, dice: cuando una persona realiza actos, ejecuta obras o presta servicios en favor de otra, también bajo la dependencia de esta en forma voluntaria y a cambio de una remuneración. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre contrato de trabajo y relación de trabajo? La diferencia entre estos dos conceptos es que relación de trabajo es la efectiva prestación de las tareas. Es la efectiva prestación de esas tareas que consisten en la realización de un acto concreto, en la ejecución de obras o en la prestación de servicios por parte de la persona física, trabajador, que pone toda su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Y tanto es así que luego en el artículo 23 ratifica cuál es el vínculo que existe entre estas dos figuras, contrato de trabajo y relación de trabajo, que es efectiva prestación de tarea. Es el hecho concreto de ir a trabajar. Dice el artículo 23, el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Bien, primer punto. El hecho de la prestación de servicio hace que quien tenga que interpretar la situación en el caso particular pueda presumir razonablemente que lo que existe es un contrato de trabajo. Luego la norma dice, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas se demostrase lo contrario, es decir, el empleador tendrá que demostrar que no se trata de un contrato de trabajo, que es efectiva la prestación de servicio, no es un contrato de trabajo, que es trabajo benévolo, que es trabajo familiar, que es voluntariado. Si no puede demostrar eso, la norma dice que yo tengo que presumir que existe un contrato de trabajo por el solo hecho de observar la efectiva prestación del servicio. Luego también la norma se encarga de aclarar que esta presunción, la del artículo 23, va a operar igualmente, aun cuando no se utilicen figuras laborales para caracterizar ese contrato. O sea, ¿se acuerdan cuando vimos principio de primacía de la realidad? Que yo les decía, lo que prevalece, según este principio, lo que tiene que prevalecer es lo que sucede en la realidad de los hechos y no en las apariencias. En las apariencias teníamos un contrato de locación de servicio. En la realidad de los hechos tenemos un contrato de trabajo. Por eso es que opera aún la presunción, aun cuando nosotros hubiéramos formalizado otro tipo de contrato. Luego tenemos en el artículo 24 qué nos dice respecto de los efectos del contrato de trabajo sin relación de trabajo. Dice el artículo 24, los efectos del incumplimiento de un contrato de trabajo antes de iniciarse la efectiva prestación de los servicios se juzgan por las disposiciones del derecho común. Este incumplimiento, aclara después, dará lugar a una indemnización y ahí nos dice más o menos cuánto es el quantum o el tope mínimo de esa indemnización, que no puede ser inferior a un mes de la remuneración que se hubiese convenido o lo que resulte aplicable de la convención colectiva que corresponda. Es decir, acá también vemos en este artículo cómo este derecho especial, que es el derecho del trabajo, de todas maneras, tiene que descansar en algunas normas en el tronco común que es el derecho civil. Si se celebró el contrato de trabajo, pero no se hizo efectiva la prestación de las tareas, por supuesto, que la prestación de las tareas no se hizo efectiva por responsabilidad del empleador, no abrió la empresa, no le proporciona el lugar de trabajo. El trabajador no pudo realizar esa relación de trabajo que veíamos en el artículo 22, entonces sí le corresponde, ese incumplimiento contractual le corresponde una indemnización a favor del trabajador.
¿Cuáles son los elementos constitutivos de nuestro contrato de trabajo? Respecto de los elementos constitutivos tenemos los sujetos, el objeto y la forma y prueba. Si nosotros, ustedes que han visto privado en primer año, van a la teoría general del contrato, son los elementos constitutivos del contrato del derecho civil. Nada más que con las notas especiales y características que tiene nuestra asignatura. En esto también nosotros tenemos que tomar de ese tronco común la teoría del contrato. Bien, respecto de los sujetos, tenemos trabajador. Nosotros decíamos que es un contrato bilateral que nace en derechos y obligaciones para ambas partes. Estas partes, ¿quiénes son? Son los sujetos. Por un lado tenemos el trabajador y por el otro lado el empleador. ¿Qué dice la ley de contrato de trabajo respecto del trabajador? Se considera trabajador a los fines de esta ley a la persona física que se obligue a prestar servicios en las condiciones previstas en el artículo 21, que se refiere al concepto de contrato de trabajo, o la del artículo 22, que habla de la relación de trabajo, cualquiera sean las modalidades de la prestación. ¿Y a quién considera empleador la ley de contrato de trabajo? Se considera empleador a la persona física o conjunto de ellas o jurídica, tenga o no personalidad jurídica propia que requiera los servicios de un trabajador. Y luego, como la ley utiliza empleador y nosotros también utilizamos empleador y empresario como sinónimos, sabemos que el empresario es que dirige la empresa. Lo hace por sí o por medio de otras personas y con las cuales se relacionan jerárquicamente los trabajadores, cualquiera sea la participación que las leyes le asignen a estos en la gestión o en la dirección de las empresas. ¿Qué es empresa entonces? En los términos de la ley de contrato de trabajo, es una organización. Es una organización instrumental de medios personales, abro paréntesis, ahí están justamente los medios personales, el recurso humano es el trabajador del artículo 25, materiales e inmateriales ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos. Concepto del artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué tenemos que saber respecto de los sujetos? Respecto a los sujetos, tenemos que saber que para poder celebrar un contrato de trabajo tienen que tener capacidad. Según la ley de contrato de trabajo, ¿quiénes pueden celebrar contrato de trabajo? Toda persona mayor de 18 años puede válidamente celebrar un contrato de trabajo. Bien, respecto de los menores de 18, pueden celebrarlo con la autorización de sus padres, responsables o tutores. Ahora bien, acá también abro otro paréntesis, lo vamos a ver en el trabajo de menores. Cuando dice los menores de 18 años, nosotros, a partir de la última reforma de la 2744, la edad de acceso al mercado laboral de un trabajador menor es a partir de los 16 años. Entonces se está refiriendo a la categoría de entre 16 y 18. Por debajo de eso, hasta los 14, y en determinadas condiciones permite la ley de contrato de trabajo que se realicen trabajos en las empresas familiares. Pero el trabajo de menor es desde los 16 hasta los 18. ¿Qué más dice? Si el menor vive en forma independiente, se presume que está autorizado para celebrar ese contrato de trabajo y también aclara que a partir de los 16 años, estos trabajadores están facultados para reclamar judicialmente por ellos mismos los incumplimientos en los contratos de trabajo. Y finalmente aclara que los menores emancipados por matrimonio gozarán de la capacidad de plena capacidad para celebrar contratos de trabajo. Y respecto del empleador, porque el empleador nos aclaraba que podía ser una persona jurídica, un conjunto de personas, una persona física, conjunto de personas físicas o una persona jurídica, cuando se trata de una persona jurídica, se consideran que son, la capacidad está relacionada con los representantes de esta persona, los representantes legales de esta persona jurídica, o los que aparezcan facultados para representar a ese empleador
son los que tienen que tener la capacidad que exige la ley de contrato de trabajo para celebrar un contrato. Consentimiento. Bueno, decíamos que nosotros estamos en presencia de un contrato consensual, es decir, el contrato de trabajo se perfecciona con el consentimiento de las partes. Ese consentimiento debe ser concurrentemente y libremente prestado, o sea, prestado por trabajador y por empleador, por ambas partes. Debe ser libre de los vicios de error, dolo, violencia o fraude, y además, sobre todas las cosas, porque nosotros en esto del derecho del trabajo, con esta cursada que tenemos por razón de la pandemia, no hemos podido ver todo lo que es la evolución histórica del derecho del trabajo, pero es muy importante rescatar esto, ¿no? Que la actividad debe ser prestada en forma voluntaria. Si fuese de otro modo, estaríamos frente a la esclavitud o a la servidumbre, que sabemos se encuentran expresamente prohibidas por la legislación argentina, porque en realidad en el nacimiento del trabajo, en el nacimiento y cuando vemos la evolución histórica del trabajo, vemos que el esclavo era el que al comienzo en la Edad Antigua era el que realizaba el trabajo pesado. Por eso le digo que, bueno, no es un dato menor, está en la evolución histórica, nosotros ahora sabemos que tiene que ser prestado en forma voluntaria, libremente prestado. No se acepta ni la servidumbre ni la esclavitud en nuestra legislación. ¿Qué más dice la ley de contrato de trabajo respecto del consentimiento? En el artículo 46 dice, bastará a los fines de la expresión del consentimiento el enunciado del objeto de la contratación, el enunciado esencial del objeto de la contratación, quedando regido lo restante por lo que dispongan las leyes, los estatutos, las convenciones colectivas de trabajo. ¿Y qué es el enunciado de lo esencial del objeto de la contratación? Que el empleador y el trabajador se pongan de acuerdo en el tipo de tarea que van a realizar, la jornada de trabajo que va a desempeñar, la remuneración y la jornada, la remuneración y el lugar de trabajo. En realidad, con relación al tipo de tareas, creo que está sí, en esta diapositiva, nosotros sabemos que el contrato de trabajo tiene por objeto una prestación personal e infungible. Indeterminada, dice la ley, o determinada. Indeterminada, yo contrato a un trabajador para que desempeñe cualquier tipo de tarea en la empresa. O determinada, cuando yo contrato a un trabajador para que, por ejemplo, cumpla la función de un conductor de vehículo. En este caso, al estar determinada la tarea, esta tarea ya se realiza de acuerdo a la categoría profesional de ese trabajador y según lo establecido en el estatuto o en el convenio colectivo que rija esta actividad. Esto lo menciona el artículo 37 cuando habla del objeto. El objeto es el segundo elemento esencial para que existe un contrato de trabajo. O sea, estamos hablando de los elementos que hacen a la razón de existencia del contrato de trabajo. Por un lado los sujetos, por el otro lado el objeto. ¿Qué es el objeto? Ni más ni menos que lo que ustedes vieron en el privado. Es una obligación de hacer. Por eso es que decimos que es la prestación efectiva de esa tarea es la prestación personal e infungible, forma parte de este elemento esencial del contrato de trabajo. ¿Qué dice la ley respecto del objeto? O sea, primero lo caracteriza y después nos dice que el contrato de trabajo no puede tener un objeto prohibido ni tampoco un objeto ilícito. ¿Y cuándo está prohibido ese objeto? O cuando es un contrato de trabajo de objeto prohibido. Cuando las normas legales o reglamentarias hubieran vedado el empleo de determinadas personas, o en determinadas épocas, o en determinadas condiciones. ¿Qué más dice la ley de contrato de trabajo? Que la prohibición del objeto está siempre dirigida al empleador. De manera que, y lo aclara en el párrafo, en el artículo 42,
El contrato de objeto prohibido no afectará el derecho del trabajador a percibir las remuneraciones o indemnizaciones que se deriven de su extinción por tal causa, por ser contrato de objeto prohibido, porque la prohibición no estaba dirigida al trabajador, estaba dirigida al empleador. Es el empleador quien no tiene que contratar a un trabajador cuando le está vedado el trabajo en función de la persona, como dice el artículo 40, en función de las tareas o en función de las épocas o condiciones. Se lo aclaro acá. Bien. Ejemplo. Contrato de trabajo de objeto prohibido, el caso de que se prohíba la prestación de un servicio a determinadas personas, trabajadores menores de 16 años. Determinadas tareas, cuando la ley de contrato de trabajo prohíbe en el capítulo de trabajo de mujeres y menores los trabajos insalubres a las mujeres y los menores. Le está vedado al empleador contratar a mujeres y menores para realizar trabajos penosos, peligrosos e insalubres. Ejemplo de objeto prohibido en razón de las tareas. En razón de las épocas, la ley de contrato de trabajo prohíbe que se contrate a la mujer durante el periodo de licencia por maternidad. La mujer que va a ser madre, goza de una licencia por maternidad, que, que dura 90 días. 45 días, dice la ley, antes del parto, 45 días después del parto. Esta licencia también después se ocupa de decirnos que la licencia antes del parto se acumula al posparto en caso de nacimiento pretérmino. Pero lo más importante es que sabemos que durante ese plazo de 90 días de licencia por maternidad no puede haber un contrato de trabajo con una mujer que está durante ese plazo de 90 días. Es un contrato de trabajo de objeto prohibido. Luego tenemos el contrato de trabajo según la prohibición según determinadas condiciones. Por ejemplo, en el caso de los menores, que le está vedada la realización de trabajo nocturno. Entonces, si el empleador contrata a un trabajador menor de 16 años para determinadas tareas, a una mujer o a un menor en trabajo penoso, peligroso, insalubre, a una mujer durante el periodo de licencia por maternidad o a un menor por trabajo nocturno, no significa que a ese trabajador no se le devengue el sueldo, el crédito que corresponda por su salario, si se extingue el contrato de trabajo por una indemnización. No afectan esos derechos la situación de que estemos frente a un contrato de trabajo prohibido, porque lo dice expresamente la ley. La prohibición está dirigida directamente al empleador, no al trabajador, porque, bueno, ratificamos en esto que la ley y el derecho del trabajo nacen para proteger a la parte económicamente más débil de la relación de trabajo. Y la parte económicamente más débil de la relación de trabajo, que es este trabajador, no siempre tiene el conocimiento de todos sus derechos. Entonces, si el trabajador en su ignorancia celebra un contrato de trabajo prohibido, sería muy arbitrario que la ley también lo condene a él a no percibir su indemnización, a no percibir su crédito laboral. La prohibición únicamente está dirigida al empleador, que es quien sabe que no tiene que contratar trabajadores en esas condiciones porque le está vedado por ley. Si las contrató y si se extingue el contrato de trabajo, si nace un crédito para el trabajador, tiene que pagar ese crédito, tiene que pagar esa indemnización. Luego tenemos forma y prueba del contrato de trabajo, que son los elementos, otro de los elementos esenciales. Nosotros decíamos que el contrato de trabajo que abraza la ley de contrato de trabajo es contrato de trabajo por tiempo indeterminado. El contrato de trabajo por tiempo indeterminado es un contrato no formal,
Lo vimos hace un rato cuando vimos los caracteres del contrato de trabajo. Por lo tanto, el principio es entonces que las partes, en cuanto a la forma, pueden escoger libremente sobre las formas a observar para la celebración del contrato de trabajo, salvo lo que dispongan las leyes o convenciones colectivas en los casos particulares. Si nosotros nos apartamos del principio, del principio general o el principio de continuidad de nuestro contrato de trabajo a tiempo indeterminado, sí, seguramente vamos a estar frente a contratos que son las modalidades del contrato a plazo fijo, del contrato de aprendizaje, que requieren formalidades. El principio general, el contrato es no formal y por lo tanto la forma es libertad de la forma. Pero nosotros, tal luego que nos apartemos de ese principio general, porque la ley nos permite que nos apartemos, porque tampoco el empleador no se puede apartar arbitraria ni caprichosamente del principio general, sino que tiene que cumplir con lo que dice el artículo 90, inciso A y B, que las actividades objetivamente apreciadas justifiquen ese tipo de contratación, que le fijo un plazo al contrato, a las modalidades que son de plazo fijo, ya la ley se encarga de decir por qué plazo tiene que celebrarse, y le establece sí como forma para darle validez al contrato, la forma escrita. Entonces, si nos apartamos del principio general del contrato de trabajo por tiempo indeterminado, sí la norma se ocupa de decir que la forma para los contratos a plazo fijo es la forma escrita. Por lo tanto, en ese caso, si yo tengo que probar un contrato de plazo fijo, yo lo voy a probar solamente si tengo celebrado el contrato, ese contrato firmado por trabajador y empleador. Ese es mi medio de prueba. Por eso tiene que ver con el punto siguiente, que es otro de los elementos esenciales de nuestro contrato, que es la prueba. Bueno, la ley justamente nos dice, el contrato de trabajo se prueba por todos los modos autorizados por las leyes procesales y por esa presunción del artículo 23, que la prestación efectiva de la tarea hace presumir la existencia del contrato de trabajo. Ahora, el contrato de trabajo de tiempo indeterminado. Ahora, si estamos hablando de un contrato formal, como el contrato de plazo fijo, sí la ley le exige que el empleador, si en su defensa él dice, esto no es un contrato de trabajo de tiempo indeterminado, yo en realidad lo contraté por plazo fijo, cumplí con lo que dice el artículo 90, inciso A y B, entonces sí tengo que acreditar ese contrato porque yo tenía la obligación de celebrarlo en forma escrita. Es decir, la lógica de la ley es que en cuanto nos apartemos del principio general, que es el contrato de trabajo de tiempo indeterminado, rigurosamente se aplican todas las formalidades que la ley le impone en defensa del trabajador, porque voy a mostrarle ahora el artículo 90 para que ustedes vean claramente lo que les estoy diciendo. Indeterminación del plazo. El contrato de trabajo se entenderá celebrado por tiempo indeterminado, salvo que su término resulte de las siguientes circunstancias. Que se haya fijado en forma expresa y por escrito el tiempo de su duración, uno de los requisitos que le exige la ley al empleador. Y que las modalidades de las tareas o de la actividad razonablemente apreciadas así lo justifiquen. Por lo tanto, para celebrar un contrato de trabajo que se salga del principio general del tiempo indeterminado y que tenga un plazo fijo o un plazo determinado, deberán concurrir inexorablemente estos dos incisos, estos dos requisitos de los incisos A y B del 90. Que sea celebrado en forma por escrito, que se establezca en ese contrato el plazo de su duración, y que las modalidades de las tareas o de la actividad
razonablemente apreciada, objetivamente apreciada. No puede ser apreciada solamente por el criterio del empleador que va a decir, sí, yo a mí en realidad, porque a mí me conviene celebrar un contrato de trabajo a plazo fijo, porque mira, yo lo voy a contratar por un plazo máximo de 5 años, puedo contratarlo por un año, puedo ver qué tipo de, si va a funcionar este trabajador en ese puesto de trabajo, entonces yo lo voy a tener a prueba, tenemos un contrato de trabajo a prueba, pero no lo celebra, que el contrato de trabajo a prueba es el que está vinculado al contrato de trabajo de tiempo indeterminado, entonces celebramos por un plazo máximo de un año. Pero si no se cumplen los dos requisitos, el plazo fijado de forma expresa, que sea escrito el contrato, y sobre todo que esa actividad objetivamente apreciada por cualquier persona justifique este tipo de contratación, en realidad también en este caso hay que decir el empleador le está errando en el blanco y está celebrando un contrato que después a la larga a él le va a significar un problema, porque si el trabajador demanda por el cumplimiento, porque se extinguió el contrato al plazo de un año y el trabajador demanda por el cumplimiento, por la existencia en realidad de un contrato de trabajo de tiempo indeterminado, lo que va a ver el juez es si esas modalidades, si esas tareas para las cuales fue contratado este trabajador justificaban este tipo de celebración. No sé, yo tengo un comercio, tengo un supermercado, tengo que contratar cajeras, ¿no es cierto? Entre otros trabajadores, son mucho más, pero se me ocurre la cajera. Un supermercado necesita tener cajera para que al momento de que el cliente pase por la línea de caja, alguien cobre todos los productos que se están adquiriendo. ¿Eso es una modalidad que justifica la celebración de un contrato de plazo fijo? ¿O es una modalidad que requiere que la ley impone como cumplimiento inexorable al empleador que sea un contrato de trabajo de tiempo indeterminado? Por eso es que hay que ser muy riguroso cuando se conjugan estos dos requisitos, que son acumulativos, sin duda, lo van a ver en la próxima clase, se tienen que dar los dos inexorablemente, no que uno u otro, pero en este caso, para cualquier persona esa tarea sea una tarea de plazo fijo, lo va a poder justificar. Si no, no se va a poder justificar y estamos dentro del principio general. El contrato se celebró por tiempo indeterminado y goza ese trabajador de todos los derechos que le confiere un contrato de tiempo indeterminado. Bien, entonces, le redondeo esto. Ustedes van a ver en esta parte lo que es la figura más importante, a partir de la cual ahora, fíjense, todo lo que vamos a ver en derecho individual del trabajo tiene que ver con nuestro contrato de trabajo. Por eso yo le digo, el contrato de trabajo es el centro de imputación de todas las normas que se desprenden de la ley de contrato de trabajo. De este contrato decimos cómo nace, cuáles son los sujetos y cuáles son los elementos esenciales, sujeto, capacidad, consentimiento, objeto, forma y prueba, cuáles son las modalidades que puede tener este contrato de trabajo, cuáles son los derechos y obligaciones que surgen de este tipo de contrato, cómo va a ser la jornada de trabajo, cuáles son los topes que fija la ley de contrato de trabajo sobre la jornada, cuáles son los tipos de jornada, cuáles son los descansos que goza el trabajador, cómo es la remuneración de este trabajador, cómo se paga, dónde se paga, por qué se paga, de qué manera se paga, cuáles son los medios de pago. Si este contrato de trabajo que ya nació y que por alguna circunstancia se tiene que suspender, cómo se suspende, por qué se suspende, cuándo se suspende, cuáles son los requisitos formales para suspender los efectos de los contratos de trabajo. La ley de contrato de trabajo también le dice, en el caso de las mujeres y los menores, abre un capítulo especial para hablar de este tipo de trabajadores haciendo, haciendo una abstracción del cuerpo normativo general, crea normas especiales para la trabajadora mujer y para el trabajador menor. Y no lo hace caprichosamente, lo hace porque tiene una justificación, porque la mujer
y después lo vamos a ver, es la única encargada de dar vida, entonces tiene que prever normas específicas para esa situación particular. Y nos dice también cómo vamos a proteger el trabajo de los menores, de qué manera, con qué norma, con qué límite, cómo vamos a tutelar la salud psicofísica de esos trabajadores, no permitiendo que realicen la jornada normal de un trabajador adulto que pueda llevar al agotamiento de ese trabajador menor. Y finalmente luego, respecto de este contrato de trabajo y en la última unidad, vemos cómo se extingue, cuáles son las causales de extinción del contrato de trabajo y en qué causas, en qué caso ese contrato de trabajo va a llevar aparejado el pago de las indemnizaciones por parte del empleador. Entonces, esta figura contractual que la estamos estudiando ahora y que es la vedette del derecho individual del trabajo, es a partir de ahora lo que rigurosamente nosotros vamos a ver con la ley de contrato de trabajo al lado. Porque fíjense en que para lo que rinda en la semana que viene, todo lo que nosotros le decimos en clase está respaldado en un artículo de la ley. Cuando ustedes estudien, repasen ya para el final, tengan la ley al lado. Todo lo que nosotros les vamos contando del contrato de trabajo está en la ley. Es cierto que el libro nos aclara algunos conceptos que nos pueden resultar ajenos a nosotros, pero ustedes, con la ley de contrato de trabajo, el programa, la ley de contrato de trabajo y un libro, tienen que poder superar el examen de la evaluación de derecho del trabajo. Así que bueno, esta era acotadamente la última parte de la unidad que habíamos empezado a desarrollar el miércoles. Hemos terminado, en este caso, la unidad 1. Fíjense en el programa que tenemos la unidad finalizada. Quiero invitarlos a, ¿por qué no la puedo suspender la grabación? Y en eso estoy intentando, pero estoy intentando en el Infoleg, así que bueno, quería invitarlos